Yo creo que sí, yo creo que es momento de que la sección instructora adelante los procesos que están ahí pendientes. Me parece, insisto, que un personaje como él no debería de estar protegido por el manto del fuero, nadie debería de estar protegido por el manto del fuero constitucional. Parece que Morena le tiene miedo, porque a ver, tú dices que es corrupto, que es traidor a la patria, pero mientras la autoridad judicial, en este caso la fiscalía, no lo declaren culpable, él sigue siendo inocente. ¿Por qué no lo han agarrado? Bueno, primero, y la otra, sí. Dices que la sección instructora, Hugo Eric ya se va, ¿y a quién le van a dejar el cargo? Bueno, y lo están administrando políticamente. A quien se nombre en la sección instructora, estoy seguro que una de las principales encomiendas será la de no darle protección constitucional, de fuero constitucional, a una persona que está acusada de cosas tan graves y tan delicadas. ¿Qué hace Alito Moreno? A ver, para que me entiendan, ¿no? Se hace el perseguido político. ¿Para qué? Para encubrir todos los delitos que ha cometido. Pero la autoridad, ¿por qué no actúa? Bueno, tiene que actuar ya un juez de control. Ya están las carpetas de investigación. Se necesita que un juez de control actúe. Yo también creo que cuando teníamos el pasado Poder Judicial, porque él dice, no, es que ya los jueces declararon que eso no procedía. No, espérense, ¿no? Eso era el Poder Judicial de antes. Yo espero que ahora no existan ya, después de todos estos señalamientos y estas carpetas de investigación que no son menores, pues que inicie un proceso en contra de este personaje. Una cosa con la otra, él es por corrupción, sí, lo que haya hecho, bueno o sí, malo, que no. ¿Y dónde está la parte de traición a la patria? Bueno, a ver, cualquier persona que acuda con una autoridad extranjera, ¿no? Para que intervenga en asuntos nacionales, viola el principio constitucional. Es clarísimo el principio constitucional. Entonces, a mí me parece que cuando una persona que no tiene respaldo popular, que de acuerdo a todas las encuestas es el principal personaje rechazado de la política mexicana, ¿no? Pues va a otra autoridad a pedirle intervención para que se acuse a consejeros electorales, ¿en serio? A los del INE que tanto protegían, ¿en serio? Porque no le gustó una resolución que es una medida cautelar que puede ser apelable todavía, ¿en serio? Me parece que eso es traición a la patria y es muy claro. Esos organismos precisamente fueron creados para eso, para que sean escuchados cuando... ¿En Estados Unidos? Cuando supuestamente su país... No, la justicia de Estados Unidos no tiene jurisdicción en la justicia mexicana. Que quede claro. No es un tema de invasión, es un tema de principio, es un tema de amor a México, es un tema de respetar a nuestro país, es un tema de entender de qué o a qué corresponde la soberanía de nuestro país. ¿Perdón? ¿Se buscaría el desafuero? Sí, hay que buscar. Yo soy de los que piensa, ojo, es una decisión colegiada. Pero mi posición personal es que claro que debe buscarse el desafuero de Alito Moreno, sin duda, sin duda. Estás a la orden, como siempre. Gracias, diputado. Oye, Arturo, esa controversia que se generó con Alito, que fue a Estados Unidos a pedir, a denunciar al consejero de INE y también obviamente a hacer otro tipo de funciones allá que corresponden a los mexicanos. ¿Cómo entiendes esto? Qué bueno que lo mencionan, porque miren, yo estuve consultando un antecedente histórico de a quienes consideran las y los mexicanos los principales traidores a la patria de nuestro país, ¿no? Y esta lista evidentemente la encabeza López de Santana, históricamente, seguida por Victoriano Huerta. En ella también aparece Nepomuceno y otros más, ¿no? Miramón, por ejemplo, ¿no? Y es un relato popular, no es algo que yo me esté inventando. Lo que les quiero decir es que ahora que le he consultado a varias personas, me dicen que Alito Moreno debería de estar en esa lista, ¿no? En la lista de traidores a la patria. Y es que no es menor que un personaje que tiene 5 carpetas de investigación. Ojo, no es narrativa, no es invento, 5 carpetas de investigación, que tiene una solicitud de desafuero, que está en la sección instructora de la Cámara de Diputados, cuyo daño, por lo menos el que sabemos, equivale a 83.5 millones de pesos. O sea, 83.5 millones de pesos, pero no se queda ahí. Estamos hablando de propiedades que ha declarado y que no ha declarado, que pueden superar incluso los 500 millones de pesos. O sea, fíjense, yo estaba viendo aquí una lista que me pasó mi equipo. Estamos hablando de
propiedades, una casa adquirida en 2014 por 2.5 millones de pesos, bueno, fue lo que declaró, de 695 metros, otra casa que adquirió en 2016 de 7.214.000 de 1.819 metros cuadrados, ¿no? La carpeta le atribuyó un valor a esta propiedad que él declaró en 7 millones de 127 millones de pesos. O sea, para que veamos cómo es Alito Moreno, ¿no? Otra que tiene, por supuesto, en Campeche Hills, donde compró 39.251 metros cuadrados a 3.95 pesos el metro cuadrado. Imagínense ustedes, ¿no? El cinismo de este personaje. Bueno, no solamente eso, un terrenito de 265.201 metros cuadrados. ¿A cuánto creen que compró ahí el metro cuadrado? A 7.5 centavos. 7.5 centavos por metro cuadrado, ¿no? La playa Alito en Champotón, 305.979 metros cuadrados, ¿no? Por 100,000 pesitos. A ver, pónganse a pensar, 305.979 metros cuadrados a 100,000 pesos, es decir, a 33 centavos el metro cuadrado. Una red que le ha documentado Mexicanos Unidos contra la Corrupción de 35 casas y terrenos, ¿no? Que pertenecían evidentemente, todos sabemos, él va a decir, no, no es cierto, que me lo demuestre, bueno, a la hermana, al hermano, a la familia, ¿no? Entonces, cuando vemos a este cínico, porque él sí es un cínico y corrupto, ¿eh? O sea, hace una proyección muy clara, ¿no? Cuando él siempre usa estas dos frases, ¿no? Cuando vemos a este cínico y corrupto, que no tiene cómo explicar la riqueza que se llevó de la gente buena de Campeche, del estado de Campeche, ¿no? Hacer señalamientos de corrupción. Cuando vemos a este personaje hacer señalamientos de autoritarismo, ¿en serio? Quien modificó los estatutos del PRI para eternizarse en ese partido, quien ha traicionado los principios fundamentales de ese partido que en algún momento fueron nacionalismo revolucionario y que hoy va y se hinca ante las autoridades de Estados Unidos para pedir que un poder jurídico, judicial de otro país intervenga en decisiones de nuestro país. Bueno, pues yo creo que ya el líder del PRI pues se define perfectamente bien, no solamente como una persona que está señalada por actos de corrupción muy graves, por un enriquecimiento ilícito sin precedente. Yo creo que sí. Yo creo que es momento de que la sección instructora adelante los procesos que están ahí pendientes. Me parece, insisto, que un personaje como él no debería de estar protegido por el manto del fuero. Nadie debería de estar protegido por el manto del fuero constitucional. Parece que Morena le tiene miedo, porque, a ver, tú dices que es corrupto, que es traidor a la patria, pero mientras la autoridad judicial, en este caso la fiscalía, no lo declaren culpable, él sigue siendo inocente. ¿Por qué no lo han agarrado? Bueno, primero... Y la otra, sí. Dices que la sección instructora, Hugo Eric ya se va, ¿y a quién le van a dejar el cargo? Bueno, y lo están administrando políticamente. A quien se nombre en la sección instructora, estoy seguro que una de las principales encomiendas será la de no darle protección constitucional, de fuero constitucional, a una persona que está acusada de cosas tan graves y tan delicadas. ¿Qué hace Alito Moreno? A ver, para que me entiendan, ¿no? Se hace el perseguido político. ¿Para qué? Para encubrir todos los delitos que ha cometido. Pero la ¿no? autoridad, ¿por qué no actúa? Bueno, tiene que actuar ya un juez de control. Ya están las carpetas de investigación. Se necesita que un juez de control actúe. Yo también creo que cuando teníamos el pasado Poder Judicial, porque él dice, no, es que ya los jueces declararon que eso no procedía. No, espérense, ¿no? Eso era el Poder Judicial de antes. Yo espero que ahora no existan ya, después de todos estos señalamientos y estas carpetas de investigación que no son menores, pues que inicie un proceso en contra de este personaje. Una cosa con la otra, él es por corrupción, sí, lo que haya hecho bueno o sí, malo, que no. ¿Y dónde está la parte de traición a la patria? Bueno, a ver, cualquier persona que acuda con una autoridad extranjera, ¿no? Para que intervenga en asuntos nacionales, viola el principio constitucional. Es clarísimo el principio constitucional. Entonces, a mí me parece que cuando una persona que no tiene respaldo popular, que de acuerdo a todas las encuestas es el principal personaje rechazado de la política mexicana, ¿no? Pues va a otra autoridad a pedirle intervención para que se acuse
¿A consejeros electorales? ¿En serio? ¿A los del INE que tanto protegían? ¿En serio? Porque no le gustó una resolución que es una medida cautelar que puede ser apelable todavía. ¿En serio? Me parece que eso es traición a la patria y es muy claro. Esos organismos precisamente fueron creados para eso, para que sean escuchados cuando... ¿En Estados Unidos? Cuando supuestamente su país no, la justicia de Estados Unidos no tiene jurisdicción en la justicia mexicana. Pero no van a venir a invadir, que quede claro. No es un tema de invasión, es un tema de principio, es un tema de amor a México, es un tema de respetar a nuestro país, es un tema de entender de qué o a qué corresponde la soberanía de nuestro país. Reitero, el pasado que tiene de corrupción Alito Moreno, los señalamientos que tiene, ¿no? Y las ganas de construir narrativas de comunicación para evitar que se hable de él realmente, es lo que tendríamos que estar haciendo, hablar de él y señalarlo. ¿Perseguido político entonces? No, perdón, ¿de dónde? Ahí anda por todos lados, ¿no? Va, llega, viene, habla, dice, hace lo que quiera. O sea, acusa de que hay censura en medios, no es cierto, ahí están todos los medios de comunicación. Acusa de que se le persigue, ¿de qué se le persigue? Lo acaba de decir Margarita. Oiga, ¿y qué va a pasar? Ya pasaron 5 años con las carpetas de investigación, pues que pase algo. Ojalá y de veras, ¿no? La fiscalía o las fiscalías que tengan estos señalamientos, ¿no? Integren o acaben de integrar la carpeta y soliciten a un juez de control que actue. En la Cámara de Diputados hay muchos casos que contra todas y contra todos. Darle celeridad a parecería. No, me parece que hay que darle celeridad a todos los casos que ameritan y que son importantes y que son relevantes. Hasta parece que Morena lo está protegiendo. No, para nada, no. Tienen el poder judicial, tienen el poder... No, nosotros no protegemos a presuntos delincuentes, para dejarlo muy claro. ¿Por traición a la patria? No, me parece que no es el momento, yo hago el señalamiento, me parece que al final de cuentas sí, es claro el tema de traición a la patria, ¿no? Pero reitero, este personaje hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque es muy dado a aprovechar coyunturas para hacerse el perseguido político. Es muy dado a aprovechar coyunturas para no hablar de él y de los problemas que tiene y que ha tenido desde hace mucho tiempo. Es muy dado a construir narrativas y a decir muchas mentiras. Entonces me parece que lo de Alito Moreno tiene que resolverse en 2 o 3 vías. La primera es la vía jurídica, que tiene que ver con señalamientos, ¿no? Él es sin duda una persona que está señalada. Hay 5 carpetas de investigación que no forman parte de un imaginario colectivo, son reales. Segundo, ¿no? Entender qué es lo que hace cualquier legislador o legisladora que acude a una autoridad norteamericana a pedir justicia para una autoridad electoral independiente a la que respetamos la mayoría de las y los mexicanos y que además es garante, ¿no?, de los procesos electorales y democráticos de nuestro país. Pues ¿de qué estamos hablando, no? Entonces me parece que el señalamiento político contundente es que es un traidor a la patria. ¿Sí les molesta que él lo grite a los 4 vientos? No. Son unos narcos. No, pues tiene que acreditarlo primero. El único partido que tiene 14 gobernadores o exgobernadores que han estado vinculados con el crimen organizado es el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados, el PAN, ¿no? Que sin duda, como todas y todos sabemos, tuvieron una alianza con el cártel de Sinaloa en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, eso de repetirlo me suena mucho a quien era secretario de prensa y propaganda de Hitler, a Goebbels, ¿no? Que piensan que repitiendo una mentira 1000 veces se va a construir una realidad. Pero el pueblo de México es muy sabio, el pueblo de México es inteligente y tonto, se lo digo a Alito de frente, es quien piensa que el pueblo es tonto. Nos vemos en 2027, les vamos a volver a dar la paliza de su vida. Diputado, tú dices de que es traidor a la patria porque fue a denunciar a Lina y a no sé qué. Y yo de verdad nunca los he escuchado, tú corrígeme si estoy equivocada. El Chapito Guzmán, ese sí cometió traición a la patria y está en la Ley de Seguridad Nacional y en la Constitución. Quien entregue a un connacional a un gobierno extranjero es traidor a la patria. ¿Y por qué ahí no se pronuncia? Hay una investigación, me parece que hay que esperar a ver qué dice la Fiscalía General de la República. Y yo coincido contigo, cualquier persona, ¿no?, que lleva a cabo este tipo de acciones que están tipificadas en la ley debe de castigarse de acuerdo a lo que establece el principio constitucional de traición a la patria y la propia Ley de Seguridad Nacional. Ajá, pero no lo han exhibido como Alejandro Moreno, porque es
aliado. No, sí lo hemos dicho. Si alguien ha señalado en calidad de vocero de este grupo parlamentario, ¿no? La situación tan compleja que generó este problema de Sinaloa, ha sido un servidor. Y reitero, para que quede claro, nosotros no protegemos a nadie. Si alguien de este movimiento también está involucrado o vinculado con cualquier actividad delictiva, debe perseguírsele con la misma fuerza con la que se debe perseguir a un presunto delincuente como Alito Moreno. Y Rocha y Inchunza. Ya lo he dicho 1000 veces. Sí, cuando lleguen las pruebas, que no, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? 100 días. 100 días. Pues ¿dónde están las pruebas? Bueno, pues que lleguen las pruebas. Ojalá lleguen las pruebas. Pero ustedes tienen ¿no? que investigar. También está investigándose. Hay carpetas de investigación. ¿Cómo ve el shopping de Doña Laida en Madrid? No tengo una opinión personal, no conozco el contexto de esa compra que hizo. Me parece que es un tema que solo desviará la atención para beneficiar a unos cuantos. Habría que verlo, habría que revisarlo. Yo siempre he dicho, hay lineamientos éticos en nuestro movimiento, que son muy claros. Los lineamientos éticos fueron aprobados por el Consejo Nacional de nuestro partido y habemos quienes queremos cuidar este movimiento y lo cuidamos Pero permanentemente. aunque no sepas el contenido de lo que compró, el hecho de que esté de dispendiosa en Europa, Pues que con es el que tema de ustedes de austeridad, pobreza franciscana y eso, ¿qué te dice? Pues reitero, no voy a hacer ningún señalamiento en contra de ningún compañero. Cada quien es responsable de sus acciones. Me parece que tenemos que cuidar a nuestro movimiento. Lo he dicho siempre, tenemos que actuar con los principios de nuestro movimiento que tienen que ver con la austeridad republicana, efectivamente, y que tienen que ver con lineamientos éticos, ¿no? Porque somos un movimiento que está cerca de la gente y que prioriza a la gente que menos tiene. Pero, diputado, empata con la austeridad republicana que ustedes pregonan viajar en primera clase, tomar vacaciones en Europa, ir a Madrid, ir de shopping. No, a ver, este movimiento está construido por hoy militantes, más de 12 millones de militantes. Hay casos aislados que son desafortunados. Unos de ellos incluso han pedido disculpas, ¿no? Otros han explicado las conductas, pero me parece que lo que se hace es una hipérbole selectiva. El término de hipérbole selectiva tiene que ver con tomar un caso para amplificarlo. Yo me pregunto por qué no estamos hablando de los 8 millones de pesos del reloj que tenía Alito Moreno. Bueno, pues a ver, se los digo en buen plan, ¿no? No, a ver, 8 millones de pesos en un reloj, ¿no? Entonces, me parece que, reitero, ¿no? Este tipo de conductas en nuestro movimiento no son aceptables. Y quien las lleve a cabo, pues evidentemente tendrá como respuesta la valoración del pueblo de México. Es muy sencillo, ¿no? No es coscorrón. Me parece que, reitero, son casos aislados, muy aislados, en un movimiento integrado por 12.5 millones de militantes y afiliados, y ya casi todos credencializados. Pero los no tienen tanto dinero como la AIDA, como Mayo, como... No sé cuánto dinero tenga la gobernadora Laida Sansores, reitero nuevamente, ¿no? Me parece que los lineamientos morales que se ha puesto nuestro movimiento nos obligan a actuar de una forma específica, ¿no? Y lamentablemente esta forma pues no lo tienen los otros. Aquí vemos a varios que llegan en Suburbans blindadas, con 8 o 9 personas que las cuidan, con relojes de arriba de 200,000 pesos. Pero como son del PRI y del PAN, pues no pasa nada, porque ya los conocemos. Pero son bien así son ellos, ¿no? Pero son bien poquitos. ¿Cuál es el tema? No, hombre, bueno, es que ya casi desaparecen, pero yo no tengo la culpa de que no tengan respaldo electoral, ¿no? A los que sí les digo, y lo digo con toda sinceridad, compañeras y compañeros del movimiento, hay que cuidar a este movimiento. No, hay que cuidarlo, ahí están los lineamientos éticos de nuestro movimiento. Muchas gracias. Yo le quiero preguntar, un tema que está afectando a la Suprema Corte internamente, este tema de la sucesión de la presidencia, no podría, o más bien no tendría que ser la obligación del Congreso subsanar este error que cometieron de no modificar alguno de los artículos y que están vigentes 2 artículos referente a esta sucesión. A ver, yo lo que creo es que es algo que tendrá que observarse en la plenaria de nuestro movimiento con el resto de los grupos parlamentarios. No quiero anticipar a hacer ningún pronunciamiento que implique una línea específica de cuál va a ser la ruta legislativa, y menos un pronunciamiento en un sentido en el que pueda afectar un poder que es independiente como el Poder Judicial o la Suprema Corte de Justicia. Gracias, diputado. Muchas gracias. Gracias. Hoy conduce Kenia. Sí, gracias por todo. Pues el accidente de Laura, ¿no? Creo que es relevante, se buscaría el futuro a Alejandro Moreno. ¿Perdón? Se buscaría el desafuero. Sí, hay que buscar. Yo soy de los que piensa, ojo, es una decisión colegiada.
Pero mi posición personal es que claro que debe buscarse el desafuero de Alito Moreno, sin duda, sin duda. Pues antes era el INE no se toca, ¿no? Y ahora pues los están acusando. Nadie los entiende a los del PRI, ¿no? Ahora que el INE no se toca, son los primeros en sí tocar al INE, ¿no? Es la incongruencia. ¿Van a instalar otra vez las comisiones en la Cámara de Diputados para buscar los juicios políticos? Inmediatamente, llegando en el periodo ordinario que ya inicia, tenemos la plenaria el 31, como ustedes saben, domingo 31, ahí se va a discutir también los tiempos legislativos y me parece que algo que es sumamente importante es darle, sin duda, operatividad a la sección instructora. ¿Ahí va a renunciar Hugo? No sabemos todavía, hay que esperar, es una decisión que tiene que tomar. Gracias. Bueno, gracias. Suscríbete, dale like, déjanos tu comentario. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. México en Transformación.